Vamos a hablar ahora de matrices, donde hay diferentes tipos de matrices dentro de Rhinoceros. Vamos a empezar hablando de las dos primeras y principales, que son la matriz rectangular y la matriz polar. Para ello estoy en un proyecto nuevo, ahora luego si hace falta volvemos al anterior, pero lo que quiero es trabajar en un proyecto nuevo vacío para trabajar mejor, para trabajar únicamente sobre este concepto. Y lo primero que voy a decir es que queremos hacer matrices cuando queremos automatizar la repetición de objetos. Para trabajar con matrices vamos a encontrar que están dentro del menú de transformar y dentro del menú de transformar no están, están en el menú de matrices, están ahí. Están dentro del menú de matriz y tengo la transformación de matriz rectangular, la transformación de matriz polar, las dos principales, pero no contento con esto, también tengo la matriz a lo largo de curva. Ahora veréis que esta está muy bien. En producto no es tan normal, en joyería se usa una barbaridad. Tenemos matriz en superficie. En producto no se usa mucho, en arquitectura se usa muchísimo, depende de cada sector. Luego tenemos matriz a lo largo de curva en superficie, esta es más extraña, y tenemos una matriz lineal. Vamos a empezar con la matriz rectangular. Cuando hablamos de una matriz rectangular, hablamos de un objeto, por ejemplo, el tablero de ajedrez, que se repite en uno, en dos o en tres ejes. Entonces, voy a crear un objeto de prueba, por ejemplo, en este caso, voy a crear un cubo de 10 por 10 por 10. Y ahora yo lo que quiero es repetir este cubo a lo largo de los ejes, a lo largo de las dimensiones. Para hacer esto, por tanto, voy a pinchar sobre matriz rectangular y voy a empezar a seguir instrucciones en pantalla. Clic. Me dice, seleccione los objetos para crear la matriz. Pincho en el objeto. Enter. Y ahora viene lo bueno. Y me dice, ¿cuántas repeticiones quieres en el eje X? Eje X, el rojo, en esta dirección. Voy a decir, por ejemplo, 5. Ya tengo la X. Vamos a por la Y. La matriz no puede tener 0 elementos. El mínimo número es de 1. Y en este caso, lo que quiero es tener 1 en Y y 1 en Z. Tengo X5, Y1, Z1. Tengo una matriz rectangular de una dimensión. Comprobémoslo. Ahora me dices intervalo X o primer punto de referencia. El intervalo, en definitiva, es la distancia de un objeto al siguiente. Yo, por ejemplo, voy a decir, si la caja tiene 10 milímetros, lo que quiero es que el intervalo sea de 20. Así que pulso 20. Antes de aceptar, antes de finalizar, el programa me permite previsualizar. Esto que estáis viendo es un poco cómo te quedaría la matriz. Puedo cambiar el número, puedo cambiar el espaciador todavía. No quiero, lo voy a dejar así. Y pulso Enter para finalizar la creación de la primera matriz rectangular. Fijémonos, es una matriz que tiene 5 elementos en el eje X, que tiene un elemento en el eje Y y que tiene un elemento en el eje Z. Control Z, porque ahora voy a hacer una matriz rectangular de dos dimensiones, X e Y. Así que, repito, número en X, 5, lo que sea. Número en Y, 5. En Y, en este eje verde. Número en Z, 1. ¿Cuál es la celda unitaria? Bueno, prefiero el intervalo X. Así que el intervalo X es 20. Luego dime el intervalo Y, 20. Es decir, 20 en X, 20 en Y. Una vez más, como veis, previsualización. Tú tienes esto. ¿Lo quieres cambiar? Digo que no. Así que Enter y acepto. Y finalizo la creación de mi matriz. Y por último, os voy a enseñar el aspecto de una matriz 3D. Es lo mismo, pero con el eje Z. Así que Control Z, Enter. En X, 5. En Y, 5. En Z, 5.
Intervalo X, por ejemplo, 20. Intervalo Y, por ejemplo, 20. Intervalo Z, por ejemplo, 20. Y como veréis, tengo una matriz rectangular en las tres dimensiones del espacio. Usando esta matriz podemos trabajar perfectamente de manera automatizada para crear un tablero de ajedrez. Por ejemplo, dibujo el rectángulo correspondiente a una ficha. Sólido, empalmar borde, 0.5 por ejemplo. Y tengo por ahí una ficha. Copio y pego más que nada porque una ficha va a ser de color blanco y otra ficha va a ser de color negro. Ahora pensemos. Yo lo que quiero ahora es repetir. ¿Pero este bloque directamente es repetible? No. No, porque yo lo puedo repetir perfectamente en X, pero no en Y. Necesito un bloque que sea repetible. Así que si selecciono estas dos, copio y pego y lo pongo así, ese bloque ya es repetible. Quiero deciros con esto que una matriz no solo la tenemos que hacer con una cajita. Cualquier elemento o grupo de elementos es candidato para crear una matriz. Quiero decir, ¿tenéis claro que si repito este elemento en esta dirección y lo repito en esta dirección, tengo un tablero de ajedrez? Evidentemente no quiero en Z, en este caso, ¿vale? Así que vamos allá. Yo os pregunto, y vosotros me vais respondiendo. Matriz rectangular. ¿Cuántos nx quiero? Unos cuantos, voy a poner 10. 10. ¿Cuántos en y quiero? 10. ¿Cuántos quiero en z? 0, que efectivamente sería 1. El concepto es 0, pero el programa no acepta 0, lo mínimo que nos acepta es 1. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuál es el intervalo x? 20. ¿Por qué? Son dos bloques, va a quedar pegado al siguiente y efectivamente, como estás viendo, la distancia entre dos bloques es 20. Pregunta trampa. 20, enter. ¿Cuánto es el intervalo en y? ¿Por qué? Esa es la respuesta a la pregunta trampa, ¿vale? Y es que efectivamente, aunque estén en zigzag, siguen siendo dos bloques en y. Por tanto, intervalo y 20.